Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por acompañarnos en este Expediente 40. En la Ciudad de México se generan todos los días 12.600 toneladas de basura, la octava parte de lo que genera todo el país. Desafortunadamente persisten los tiraderos a cielo abierto, generando fétidos olores e infecciones a los vecinos. A pesar de los esfuerzos ciudadanos, pareciera que el problema ha rebasado a las propias autoridades. El manejo de la basura en la Ciudad de México sigue siendo inadecuado. Materiales que bien podrían reutilizarse acaban contaminando espacios públicos, ríos y presas. Es el caso de la delegación Álvaro Obregón, en donde la presa Becerra es un foco de infección para miles de habitantes y en donde proliferan las ratas y el deterioro del espacio público. En esta Ciudad de México no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos, a pesar de lo que pueda decir la ley. Vean nada más, estamos en la delegación Álvaro Obregón, en la presa. Aquí tenemos un letrero que nos indica que está prohibido tirar la basura y que quien sea sorprendido en esta condición será sancionado. Ahí está el letrero, pero vean nada más, hasta unas bolsas han venido a colgar a manera de provocación. Una contaminación increíble que hay en esta zona de la delegación Álvaro Obregón. Ustedes verán todo lo que hay acumulado por años, hay que decirlo claramente, y bueno, pues hacia allá se acumula la basura que baja de las propias barrancas. Nosotros vamos a avanzar para encontrar un acceso y ver más claramente esta problemática. Estas son las barrancas, hay niños y esto es un foco de infección. Obviamente el olor es por demás fétido. Prácticamente no se puede aguantar un oler todo esto. Y bueno, pues encontramos a personas en situación de indigencia y toda la acumulación de residuos sólidos. Ahí hay una lata de PVC, personas que se vienen a drogar, el deterioro. Lo cierto es que aquí hay que claramente señalarlo. Es un reflejo de que no hay un manejo adecuado de la basura. Incluso hay otros municipios del país, casos exitosos, en donde se hace negocio de todo esto. Aquí simplemente se está acumulando la basura. Vean nada más estas partes, prácticamente todo tapizado. Y es lamentable porque hay una buena cantidad de personas viviendo aquí en las cercanías de esta presa en Álvaro Obregón. Insistimos, niños. Y por ahí hasta vemos una rata avanzando en todo esto. La verdad es un escenario lamentable, doloroso, porque más allá de lo que diga la ley, insisto, este es el manejo real que se le está dando a la basura en la capital del país. Simplemente se acumula en zonas en donde no se debería de acumular, en este caso la presa, pero bueno, alcanzamos a ver ahí, yo la percibo, quizá no con la cámara, pero bueno, ratas por ahí, y es parte de lo que encontramos en este recorrido y vamos a seguir avanzando. Diputada, ¿por qué sigue habiendo un manejo inadecuado de los residuos sólidos aquí en la capital del país? Pues mira, lo que sucede es que la cantidad de basura que se produce en la Ciudad de México por parte de los capitalinos es impresionante. Alrededor de 12,000 toneladas son las que se producen de basura en la Ciudad de México. Y esta cantidad pues no es menor. Casi el 86% de ella es recolectada, pero el resto es arrojada en barrancas, en zonas de reservas ecológicas, en cañadas. Y esto pues finalmente nos impacta en tres cosas fundamentales.
el aire, la calidad del aire, por supuesto, el agua, la contaminación del agua es hoy por hoy el principal problema a atender con la agenda de la basura en la Ciudad de México, y también pues tenemos temas con la contaminación del suelo. Es un problema y es una agenda importante a solucionar, y el gobierno del Distrito Federal en sus gobiernos anteriores no lo ha tratado con la seriedad, ni siquiera han habido propuestas para mejorar el medio ambiente en esta materia. La propia secretaria del Medio Ambiente del gobierno del DF, Tania Müller, ha reconocido que a pesar de los esfuerzos para separar la basura en orgánica e inorgánica en la capital del país, todavía hay una falta de conciencia a nivel habitacional para una disposición final adecuada. Y los residuos se siguen tirando mezclados en cualquier parte. Y vean nada más, por ejemplo aquí también hay mucho lodo, llantas. Esto se ha convertido en un tiradero a cielo abierto. En otras zonas del país y municipios, como San Pedro Garza García en Nuevo León, el servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos se encuentra concesionado, lo que, a decir de los expertos, es un incentivo para tener más limpias las colonias y calles. Para hablar de este tema aquí en el estudio, la vecina de Álvaro Obregón, Gabriela Ortiz, y el licenciado José Luis Guerrero Mendoza, su procurador de ordenamiento territorial de la PAOT. Muchas gracias a ambos por estar en el programa. Gracias. A ver, Gabriela, como vecina, ¿qué te parece todo lo que está pasando en Álvaro Obregón en cuestión del manejo de la basura y lo que se genera de forma nociva en contra de los vecinos? En Álvaro Obregón hay un problema que creo que es un poco especial con respecto a otras delegaciones. Álvaro Obregón es una delegación que está llena de barrancas. Y lo que pasa en estas barrancas es que, bueno, los vecinos aprovechan para tirar cascajo, para usarlo como tiradero, ¿no? Recién cuando entró el nuevo delegado, que fue el año pasado, se comentó que, bueno, que iba a haber un programa de rescate de estas barrancas. Sin embargo, al parecer o al entender de los vecinos, van bastante lento. Y lo cierto es que es la fecha en que sigue proliferando este problema, sigue siendo tiraderos a cielo abierto, sí. Y bueno, pues es un foco de infección, ¿no?, para todos los vecinos. Su procurador, ¿ustedes qué pueden hacer en el ámbito de su competencia? Lo que hacemos nosotros, Jorge Armando, es estar muy pendientes de la denuncia ciudadana. Las facultades de la PAOT permiten entrelazar al ciudadano con la actividad de las autoridades sancionadoras. En este caso en específico de Álvaro Obregón, lo que queríamos era revisar que Álvaro Obregón empiece a actuar en los espacios donde la vecina lo está señalando. Sí. Álvaro Obregón es una delegación compleja porque tiene suelo urbano y suelo de conservación. Tiene además 16 asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación. Entonces, eso posibilita con mayor de mayor cantidad que haya una disposición adecuada de residuos. ¿Ustedes pueden actuar de oficio? ¿O sí, por supuesto que sí, podemos actuar de oficio, lo hacemos de hecho de manera oficiosa. Estamos haciendo en eventos donde como este se hace público, eso lo tenemos por norma que hacer, y a través de la denuncia que tenemos en redes sociales, que somos muy activos, vía telefónica o de manera directa en las oficinas de la Procuraduría. ¿Cuáles son las posibles sanciones, su procurador, para quienes estén arrojando la basura, ya sean ciudadanos o también para, en su caso, si las autoridades están tolerando esto, ¿hay sanciones para las autoridades? Por supuesto que las hay, Jorge Armando. Ahí se incurre en responsabilidad por parte de los servidores públicos que la podrían estar tolerando, pero es un problema muy complejo la disposición, porque lleva mucho también del quehacer ciudadano, de la concientización, de quien va y deposita su basura doméstica. Mire usted, el 42% de la basura que se genera en la ciudad, usted daba la cifra al inicio, viene de los hogares de los que habitamos el Distrito Federal. Entonces, eso nos obliga a tener que tomar una participación muy activa en este problema. Viene una responsabilidad de los servidores públicos, por supuesto, y la sanción se encuentra en una infracción cívica solamente. Hay que actuar en supervisión. Gabriela, ahora nos dices, estás viendo este proceso bastante lento. ¿Qué hay de la comunidad? ¿Ha habido un avance? Tú que eres habitante de la demarcación desde hace varios años, ¿crees que hay una mayor cultura cívica? Se habla mucho del tema de la cultura cívica, de por qué la gente está arrojando en las barrancas
y es algo que se Hay repite. un avance en algún sector de la población. En algunas colonias, por ejemplo, ya los camiones de basura te obligan a separar en basura orgánica, inorgánica, y si no, no se la llevan. O sea, te revisan la bolsa y si no, no la retiran. Pero no en todas las colonias. Hay otras colonias que no separan y hay otras colonias que igual el camión no pasa a diario y que entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Van y las tiran en puntos que son específicos, por ejemplo, atrás de los mercados públicos, o aprovechando, por ejemplo, el caso de las barrancas, o sea, en sitios que ya se conoce que ahí son tiraderos. Entonces, creo que sí hace falta mucho avanzar en lo que es cultura cívica. Las redes sociales están contribuyendo un poco a generar esta cultura. Ahora hay cuentas vecinales que también promueven mucho el decir, sabes que también nos toca como vecinos nosotros poner nuestra parte, no solo de las autoridades, pero creo que sí hace falta mucha también cultura cívica por parte del ciudadano. ¿Qué alternativa tendrían ustedes como ciudadanos? ¿Qué posibilidad ven que se podría caminar, explorar para avanzar ante esta problemática? Porque uno podría decir, bueno, hagamos jornadas de limpieza, 2, 3 días y bueno, si no hay un cambio estructural, se vuelve a llenar eso de basura en cualquier momento, ¿no? Sí, una de las quejas ciudadanas es que muchas veces los camiones de basura piden dinero. Entonces, una queja va en ese sentido, en decir por qué un servicio que debería ser gratuito y que debería ser obligatorio por parte del gobierno del Distrito Federal, porque nos lo cobran. Entonces, obligan o a algunas personas, esa es su justificación de decir, nos obligan a tirarla en un tiradero clandestino porque no tengo los recursos para pagar que se la lleven. Entonces, es probablemente un círculo vicioso, ¿no? Que habría que romper a lo mejor desde arriba, el que la autoridad esté supervisando, que el camión de basura pues no pida este dinero para llevarse la basura, ¿no? ¿Es legal que se pida dinero para la recolección, señor procurador? Por supuesto que no, Jorge Armando, Gabriela. Quien lo esté haciendo está incurriendo en un delito y tendrá que denunciarse. Y ahí invitamos a participar también, a que se haga extensa esta denuncia, a que llegue a las instancias de Contralorías Internas, de Contraloría General, del Ministerio Público, donde corresponda la conducta tenemos que llevarla. ¿Cómo se mide la afectación de la basura que se genera, por ejemplo, en esta presa hacia la comunidad? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Sí, podemos evaluar, hacer un dictamen en el lugar y, por supuesto, determinar el impacto que se tiene ya no solamente sobre la salud, sino sobre los servicios ambientales que debe prestar el espacio. Y en función de ese diagnóstico se toman las medidas. Es correcto y, por supuesto, estaremos muy pendientes de llevarlo a cabo en los siguientes días. Señor procurador, ¿usted estaría porque hubiera sanciones más enérgicas? Porque, por ejemplo, nosotros vimos claramente que había un mensaje en donde se decía que a quien arrojara la basura ahí, tenía esta posibilidad de ser sancionado, pero pues poco parece importar. O sea, parece que tampoco las sanciones son lo suficientemente contundentes como para que uno no tome el riesgo de aventar ahí. Sí, tenemos que ir a un espacio de una revisión y ahí invitaríamos a la Asamblea Legislativa. Veía al inicio la participación de la diputada Ballesteros, que se revisara el marco jurídico de la disposición de residuos de manera integral para revisarlo a conciencia y hacer más eficaces estas sanciones. Comparto con usted, pero también es muy importante que se vaya poco a poco sumando esta conciencia ciudadana. Un mensaje final, Gaby. Yo alguna vez proponía, tuve alguna vez ocasión de hablar con el delegado y yo le decía que hace muchos años en Miguel Hidalgo llevaron a cabo un programa en el que si encontraban tu nombre en el basurero clandestino, en algún recibo de luz, de lo que sea, que hubieras hecho pedacitos, y te sancionaban, te ponían una sanción administrativa. Yo decía, bueno, ¿por qué no lo retoman? Porque podría ser una forma de inhibir que la población hiciera eso, ¿no? Creo que pudiera ser que se tratara, ¿no?, en la Asamblea. Pues muchas gracias, Gaby. Hacemos una pausa y regresamos con más de este Expediente 40. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace unos meses un grupo de vecinos se acercó para denunciar el desorden urbano que existe en la delegación Álvaro Obregón, incluyendo, a su decir, obras irregulares, construcciones que además de las presiones que generan en términos del abasto de agua y movilidad, provocan caos vial y ruido. Vecinos de la delegación Álvaro Obregón denuncian la construcción de obras irregulares
que sin ningún tipo de planeación dañan su entorno. Y destacar que en el corredor de San Jerónimo, también parte de la delegación Álvaro Obregón, en este caso proliferan las construcciones de edificios que tienen que ver con oficinas o con departamentos. Esto complica la vialidad por las construcciones en sí mismas. Vemos ahora los camiones estacionados en doble fila, pero también el tema de la presión en torno a los propios recursos. Aquí vemos, por ejemplo, estos camiones de la obra y de construcción que poco a poco avanzan, hacen mucho tráfico. Y qué decir de aquellos camiones que además son proveedores de otras tiendas y se estacionan en doble fila, como es el caso de este camión. Complican la vialidad estas construcciones, pero también insistimos, está el tema de los servicios, particular del agua, todo lo que significa para los vecinos. En este caso estamos sobre Jardines del Pedregal, que pues tradicionalmente ha sido una zona de uso de suelo residencial, pero ahora siguen construyendo oficinas, edificios para departamentos. En este caso seguimos sobre la delegación Álvaro Obregón y vamos a continuar el recorrido. Cada vez hay más edificios a pesar de la mala distribución del agua y los problemas con otros servicios básicos como la recolección de basura. Y en este caso, delegación Álvaro Obregón sobre el corredor de San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal se construyen departamentos. De hecho, en esa lona que está del lado derecho se indica que hay unos departamentos que tienen hasta roof garden. Todo lo que implica en términos de los servicios, de la propia presión. Y esta obra también en su momento fue suspendida. Vemos algunos sellos que ya lo rompieron, quizás subsanaron la irregularidad, pero en su momento se pusieron los sellos de suspendido. Vecinos de la calle Iglesia, en esta demarcación Álvaro Obregón, señalan que se construye el complejo Big Grand San Ángel con 2 torres, una de 22 y otra de 36 pisos, a pesar de que originalmente el uso de suelo permitía construcciones de hasta 5 pisos. ¿En qué año empezaron a construir todas estas torres? Esto nos dimos cuenta nosotros en febrero del 2011, que empezaron con la demolición. Esto antes era un teatro, el Teatro Pedregal 70, no sé si se acuerdan de él. Nos dimos cuenta de que en febrero empezaron a demoler y tratamos de ver qué era lo que estaban construyendo. Nos enteramos que venía un conjunto habitacional, pero no sabíamos las dimensiones. Hasta poco después, o mucho después de que estuvimos investigando, nos dimos cuenta que venía un proyecto primero un proyecto de 3 torres de 22 niveles. Ahora lo último que sabemos es que viene un proyecto de esta torre que ya está construida de 22 niveles y viene otra más que son 36 niveles con alrededor de 500 viviendas, es lo que tenemos entendido. Esta torre es de 22 niveles que ya construyeron, viene otra de 36. Viene otra de 36, ahí adelante donde están las cosas naranjas, la construcción naranja, pero viene otra de 36 niveles. Pero José Juan, tú lo tienes muy claro, ¿hasta cuántos niveles se debe permitir en la zona de construcción? La zona originalmente en el 97 tenía un uso de suelo de H550, o sea, 5 niveles con el 50% de áreas libres y habitacional. Después, en el 2011, el nuevo programa de desarrollo urbano de la delegación te permite un H850, o sea, 8 niveles. Estas torres consiguieron un permiso o una modificación de uso de suelo que les permiten los 22 niveles. Lo que no entendemos es cómo obtienen 22 niveles cuando eran 5 originales. ¿Quién les dio ese permiso? Sedubi. Para los inconformes, dicha construcción, que albergará más de 400 departamentos, es ilegal de principio a fin y traerá más costos que beneficios para la comunidad. Sofía Villaseñor, vecina afectada de la delegación Álvaro Obregón, ustedes han denunciado ya por varios años esta obra irregular, incluso lo que estoy viendo de esta obra Big Grand, que ya se están ocupando sí, ya los pisos del edificio. Hay
muebles, ¿no? Comedores. Sí, ya hay algunos departamentos que están ocupados. Lo que pasa es de que nosotros metimos la demanda al Tribunal de lo Contencioso. Ganamos ya esa demanda, porque nosotros demandamos a la delegación y demandamos a la SEDUBI, no demandamos a la constructora, porque ellos fueron los que dieron los permisos, entonces realmente los permisos no deberían de haber sido dados. Doctora, ¿qué van a hacer respecto a la construcción de otra torre de más de 30 pisos? ¿La van a permitir ustedes? Lo mismo que hemos estado diciendo, nos quejaremos. El asunto es que ante qué instancia que nos haga caso puede uno tener acceso, que es un problema de la Ciudad de México. En todos los lados. ¿A quién apelamos si los jueces ya dictaron una sentencia? Si se ha llegado a una conclusión, ¿no?, de arreglo. Si lo que ustedes quieran, si se revisan los planos de construcción, si se revisan los reglamentos de construcción en esta zona del Distrito Federal, pero es igual, es irrelevante, porque el delegado no contesta, la oficina del delegado no contesta, el delegado no tiene a quién se enfrente directamente a los argumentos, no a nosotros, a los argumentos que nos expliquen y que nos comprueben, pero pues no nos pueden comprobar la legitimidad de sus obras porque incluso los jueces han dictaminado de manera diferente, pero como suele ocurrir, se inconforman o se protegen. Para hablar de este asunto se incorpora al estudio José Juan Sánchez, ciudadano, y bueno, pues a ver, su procurador, comencemos con la definición. ¿Qué significa para la PAOT el ordenamiento territorial que está en el ámbito de su competencia? Nuestra facultad en el ordenamiento territorial es cuidar, tutelar los derechos ambientales y urbanos de los habitantes de la ciudad. Es decir, llevar a cabo una tarea de investigación que permita identificar si existe en el accionar de alguna autoridad una violación. Llevar un territorio ordenado significa estar conforme a los planes y programas que marcan el trazo urbano. En términos generales, en la Ciudad de México, ¿ustedes no detectan un crecimiento desordenado, precisamente? Tenemos un reflejo muy claro nosotros, Jorge Armando. Le voy a poner simplemente dos cifras. En 2007 cerramos el año con 382 denuncias en materia de uso de suelo y construcciones. Al día de hoy, al cierre de septiembre, tenemos solamente en el 2013 casi 900, 895. Por supuesto, contamos con un reflejo. Se incrementa el reclamo vecinal, es porque hay problemas en la calle, es porque hay que revisar, es porque hay que ver quién está utilizando todavía, quién está afectando la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. José Juan, entiendo que en su momento ustedes acudieron a la PAOT. Sí, en el momento presentamos una denuncia cuando empezaron a demoler, porque tiraron árboles, se metieron con piedra basáltica, quitaron la permeabilidad de la zona y la presentamos, fue por ahí del 2011. ¿En la administración pasada? En la administración pasada y no nos dieron respuesta. Se diluyó, ahí, digamos. Se diluyó y ahorita pues obviamente pues, la demolición y todo eso ya está construido, ya no tiene ni caso. Así es. Ahora, una cosa son los daños al medio ambiente y otra el tema de detectar estas posibilidades de que haya una falta de ordenamiento, un desorden urbano, un problema con los servicios, que estas obras estén invadiendo el espacio público. ¿Qué es lo que pueden hacer en ese sentido, señor procurador? Mira, llevamos a cabo investigación en cada uno de los asuntos que tenemos, Jorge Armando. 2013, dándole la cifra de casi 900 en estas materias, lo que hacemos es profundizar en el campo, haciendo reconocimientos de hechos, revisando si hay emisión de partículas, si hay derribo de arbolado, si se está construyendo más allá de lo permitido. Toda obra debe nacer con un certificado de zonificación que expide la SEDUBI. Y a partir de ahí se debe acudir por parte de los desarrolladores de que vaya a llevar a cabo alguna obra ante la delegación. Y entonces se cae un esquema de supervisión constante por parte de autoridad. Lo que hacemos nosotros es un seguimiento sobre el accionar de autoridades. A favor del interés vecinal, por supuesto. Y por cierto, ¿qué les genera a ustedes esta construcción del complejo Big Grand San Ángel como vecinos? Bueno, el que metan 500 o 400 departamentos, hay afectación en tráfico, hay afectación en agua, hay afectación en ruido. Vamos, en todo lo que tenga que ver con la calidad de vida afecta, por más que digan que no. Meter 500 departamentos en un área de 6,000 metros va a afectar. Tanto está afectando ahorita como va a afectar en cuanto estén habitados. ¿Esto lo está permitiendo la SEDUBI? Esto lo está permitiendo la SEDUBI y la delegación, obviamente, los dos. Toda vez que hay permisos, ustedes pueden acudir otra vez
a la PAOT? Sí, por ¿Podrían ir los supuesto que vecinos, sí. su Por procurador? supuesto que sí. En este asunto, no es del que estamos hablando al inicio, el Big Gran es un asunto que ya traemos nosotros en investigación, Jorge Armando, y que puntualmente le haremos llegar la información correspondiente al día de hoy. ¿Qué queremos decirle? Estamos a favor del interés vecinal. Tenemos 3 ventanas muy claras de participación. Hay que acercarse a la PAOT a través de redes, de teléfono, de manera directa a nuestras oficinas en la colonia Roma y, por supuesto, cuenta con nuestro respaldo. Nos informan a nosotros y también a los vecinos. Se Como debe ser. comprometen. Como debe ser. Claro que sí. Bueno, ¿Qué te parece? Les agradecemos mucho que alguna autoridad realmente se interese en llegar al fondo, investigar realmente si se están haciendo las cosas correctamente y sancionar a los que no, y aparte que las medidas de mitigación que se han prometido o que deberían de hacerse se hagan, si es que va a seguir la construcción, o detenerla porque no hay capacidad en la delegación para ese tipo de obra. A propósito del ruido, su procurador, ustedes lo miden, también miden los decibeles. Tenemos facultades para medir el ruido, Jorge Armando, y por supuesto que lo que nos limita en este sentido es no poder sancionar a quienes están rebasando los decibeles permitidos. Sabemos que una obra genera no solamente emisiones de ruido, sino emisiones de partículas que afectan las vialidades de los vecinos. Y es ahí donde tenemos que entrarle un esquema completo de revisión. ¿Cuáles son los límites de los decibeles? Va por horarios, Jorge Armando. En el horario que más les incomoda a los vecinos es de 65 decibeles, que es en la noche, después de las 8 de la noche. Cuando ustedes detectan eso, ¿qué es lo que procede? Cuando se rebasa el límite de los decibeles. Tenemos que acudir forzosamente ante la autoridad facultada para sancionar, en este caso ante la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, mandarles nuestro dictamen, nuestra actuación, para que ellos puedan entonces, con ese antecedente, sancionar. Ustedes emiten recomendaciones. Recomendaciones y resoluciones. José Juan, ¿algún otro mensaje sobre este caso en particular? Bueno, pues no, nada más esperamos que ahora con la ayuda de la PAOT podamos profundizar más y lograr resultados positivos para los que estamos habitando en esa zona. Bien, pues nosotros estamos en comunicación permanente, ya lo Le saben. agradecemos Su procurador, mucho. un mensaje final. Solamente que confíen en nosotros, nos toca actuar. Las investigaciones en materia de carácter urbano no son tan sencillas, Jorge Armando. Se requiere que las autoridades nos den la información suficiente, después confrontarlas con los hechos y confiar y estar atentos. La PAOT está del lado de los vecinos, es el ombudsman de carácter ambiental y urbano. Pues muchas gracias a ambos por haber estado en el programa. Gracias. Gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por la confianza. Soy Jorge Armando Rocha. Los espero el próximo miércoles en otro Expediente 40.